Buenas tardes. Primero que todo, deseo agradecer a la profesora Sandra Acevedo, quien me invitó a participar en este seminario internacional sobre educación inclusiva y tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, pienso que desarrollar un discurso en relación con la educación inclusiva y la incidencia que en ella tienen las tecnologías de la información y la comunicación es un asunto bastante intrincado, pese a que evidentemente es un asunto que está a la orden del día en los últimos años. Yo tengo pues un derrotero de mi charla que consiste en lo siguiente. Primero, pienso mostrar algo que considero es la paradoja de la educación inclusiva y luego ver cómo esa paradoja de la educación inclusiva es intrínseca a la educación inclusiva y al mismo tiempo está relacionada estrechamente con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues bien, toda mi charla, mi conversación acá o mi discurso tiene una hipótesis de fondo y es que la educación inclusiva puede comprenderse con arreglo a la situación económica de los países en vías de desarrollo, pero también de los países desarrollados. Uno no puede comprender la educación ni su principio de desarrollo si no la pone en relación con dos aspectos importantes de la sociedad, los cuales son la política y la economía. La pedagogía es una expresión de la política y la política a su vez es una interpretación y una acción sobre el desarrollo de la economía. Entonces, haciendo una transitividad de estos términos, podríamos concluir perfectamente, y ese es el objetivo de esta charla, podríamos concluir que finalmente la pedagogía obedece en sus efectos a determinaciones económicas y la educación inclusiva no es la excepción a eso. Hablar de la educación por sí misma como un ente sustantivo con independencia dentro de las diversas esferas de la cultura es un poco ingenuo. Evidentemente uno puede involucrarse con los temas educativos sin tratar de salir de la esfera de la educación, sin tratar de tocar las otras instancias de la cultura, sin tratar de comprometerse con la política o con la economía, pero esa es una posición que, aunque es posible llevarla a cabo, no permite comprender de fondo pues, los fenómenos que se manifiestan como pedagógicos y que afectan a la educación. Uno puede dar una definición de pedagogía. Por ejemplo, una definición de pedagogía puede ser que la pedagogía es una técnica de orientación de la enseñanza que se lleva a cabo mediante el control de los saberes y de las prácticas de enseñanza dentro de un dispositivo de administración del saber que podemos denominar como currículo. Eso es una definición de pedagogía y considero que cualquier fenómeno escolar se adapta perfectamente a esa definición, cabe dentro de esa definición, pero esa definición de pedagogía por sí misma no nos permite comprender algo como la educación inclusiva, que es una de las manifestaciones o de los fenómenos de la educación contemporánea, una de las tendencias de la educación contemporánea que obedece a factores extrínsecos, no simplemente a la esencia de lo pedagógico como tal. Pues bueno, en el término educación inclusiva, que es el que pretendo relacionar o describir en función de las tecnologías de la información y la comunicación, en ese concepto tenemos dos términos muy interesantes en realidad, que son educación e inclusión. Sí, efectivamente, educación e inclusión. El primer término es bastante conocido, el término educación es un término común, ordinario. En cambio, inclusión no lo es tanto. Inclusión es un término un poco más técnico. Es más, uno podría decir que
perfectamente, inclusión es un término de las matemáticas, de la teoría de conjuntos más exactamente. Y no estamos muy lejos de pensar que en realidad cuando se habla de educación inclusiva, cuando se emplea ese término, esa inclusión, ese adjetivo inclusivo, tiene algo que ver con conjuntos y sus relaciones. No estaríamos desacertados si tratáramos de pensar de esa forma. La educación inclusiva es fundamentalmente, se manifiesta como una tendencia, efectivamente, como una tendencia en la educación contemporánea, digamos, de los últimos 20 años, sobre todo, pero en realidad la educación inclusiva en principio es una política, obedece a una política. Y por tanto, como tal, la educación inclusiva obedece a unos principios claramente determinados por una política y este principio en el caso de la educación inclusiva y que determina la definición, lo que podría ser la definición de educación inclusiva, es que todos los niños, sin excepción, han de ser escolarizados, sin atender a ninguna clase de distinciones. Ese es como el espíritu básico que orienta lo que llamaríamos las políticas de educación inclusiva y que se manifiestan como una tendencia, evidentemente, en los desarrollos de las políticas públicas en educación en los últimos años. Pues bien, ¿eso qué implica? Si la educación inclusiva es algo así como una tendencia, es decir, derivada de una política que implica un mandato en el cual todos los niños han de ser escolarizados o han de tener igual acceso a la educación, es decir, a la escuela, sin atender a diferencias de ninguna índole, eso implica ya una universalización. Eso contiene de principio un espíritu de universalización de la escuela como un lugar para todas las clases de individuos. Y es aquí donde tocamos el tema de la inclusión, efectivamente como un asunto de los conjuntos. Porque la inclusión es una relación entre conjuntos, fundamentalmente, donde un conjunto puede mantener una relación de inclusión con otro, en tanto que este conjunto que está incluido en el otro es subconjunto de ese otro conjunto que se consideraría como universal, algo así, más o menos. Pues bien, la escuela en cierta forma se ha comportado como un conjunto, es decir, como un lugar donde coexisten los diversos tipos de individuos, puesto que en la educación de los últimos 100 años, la mayoría de los individuos tienden a pasar por la escuela. La escuela es un lugar obligado y la escuela es un lugar físico, en principio, un lugar de encierro y un lugar de convivencia durante un tiempo prolongado. Y llegan muchas clases de individuos allí, en particular en el caso de la escuela pública, de lo que llamamos la educación pública. Entonces diríamos que en la educación inclusiva hay una tendencia a universalizar más la escuela, a ponerla como el conjunto universal donde habrán de convivir sin estorbarse, sin fricciones severas, muchos tipos de individuos, en particular de niños, muchas clases de niños, sin distinción ninguna. Pues bien, la escuela es un conjunto, sí, en principio, pongámoslo así. Y la escuela es un conjunto que pues agrupa diversos individuos, pero bajo un criterio de normalidad. Digamos que la escuela ha sido prácticamente hasta hoy, podríamos decirlo así, la escuela ha sido una de las instituciones que ha contribuido a producir algo que llamaríamos normalidad, que es como una ficción jurídica, pedagógica, incluso política. El hecho de que a la escuela pueden asistir los niños o los individuos que tengan cierta capacidad promedio de aprendizaje. Eso es lo que llamaríamos el criterio de normalidad. Entonces, en la escuela tradicionalmente, hasta antes del comienzo de la educación inclusiva o de la tendencia de la educación inclusiva, la escuela ha determinado una partición entre dos tipos de individuos.
los que pueden asistir a la escuela porque están dentro del promedio de capacidad de aprendizaje, es decir, lo que llamaríamos los normales, a los cuales se yuxtapone unos que no asisten a la escuela porque no, por alguna razón, no están dentro de esa capacidad promedio de aprendizaje. Se les podría llamar anormales. Ya la escuela tradicional divide los individuos entre un criterio de generalidad de los normales, los que están dentro del promedio de aprendizaje, y los anormales, los que se salen de ese promedio. Ahora bien, la anormalidad sería, básicamente, la situación derivada de los obstáculos que provienen del mismo individuo y que le impiden estar en el promedio normal de aprendizaje. Obstáculos, por ejemplo, que pueden ser psíquicos o físicos, de pronto culturales también, en fin, diversos tipos de obstáculos que pueden impedir a un individuo estar en el promedio. Porque la escuela tradicional, la escuela exige un promedio, una capacidad promedio de aprendizaje e incluso exige una capacidad promedio de condición física. Pues bien, en ese orden de ideas, esta capacidad promedio de aprendizaje pues, es un valor común a todos los que asisten a la escuela. Un valor común que consiste en que se le hacen exigencias al individuo. En eso consiste tener la capacidad promedio de aprendizaje, en eso consiste ese valor común, una exigencia que se le hace al individuo para poder plegarse a unos criterios y poder ser evaluado en su capacidad de aprendizaje. Pues bien, aquí lo único que he hecho hasta ahora es describir más o menos la escuela tradicional, en función pues de la tendencia de la política de educación inclusiva. Ahora bien, cuando emerge la educación inclusiva, cuando comienza a manifestarse la tendencia, eso implica confrontar a la escuela tradicional, a la que establece el promedio de la normalidad frente a la anormalidad. Eso implica hacerle la exigencia a la escuela tradicional de replantear el criterio, puesto que originalmente establece un criterio de normalidad por el cual se segregan individuos que por condiciones propias, psicosomáticas o incluso culturales, no pertenecen a ese promedio de normalidad y por tanto no son escolarizados. Pero en la aparición de la tendencia de educación inclusiva, este criterio es puesto en cuestión de alguna manera. Se le obliga a la escuela a replantear sus criterios de admisión de los individuos dentro de sus recintos, los criterios de conjunción de los individuos dentro del conjunto de la escuela. Se le obliga a ser más universal a la escuela tradicional. La escuela, ¿qué es? Pues ya lo he dicho antes, la escuela es un dispositivo, es el dispositivo dominante por el cual se ejerce la educación. Cuando hablamos de educación inclusiva, fundamentalmente nos estamos refiriendo a la escuela. En el contexto de las políticas públicas, en el contexto del Estado, hay una identidad entre escuela y educación. Para el Estado, para la política pública, la educación fundamentalmente es la escuela. Y la escuela, pues es ese dispositivo en el cual se lleva a cabo el ejercicio de la formación de los individuos en función de unos ideales ligados al saber disciplinar a través de un sistema de administración de esos ideales y de esas disciplinas, sistema que se llama currículo. Eso fundamentalmente es una escuela. La escuela es la manera dominante de llevar a cabo la educación en las sociedades contemporáneas. Y la escuela es la que ha establecido y ha contribuido a establecer un criterio de normalidad frente a una anormalidad. Pues bien, volviendo a la inclusión como una política, podemos decir que se trata, y ya lo había dicho, evidentemente, que es un mandato. Un mandato para regir la educación y su desarrollo, pero ya en otros términos distintos a como venía haciéndolo la tradición. Es decir, esa tradición que establece que hay un promedio de aprendizaje que se exige de los individuos
y hay otros que salen del promedio de aprendizaje por condiciones propias de su individualidad. Ese mandato que le exige a la escuela orientarse en un sentido diferente en esta política se funda en los derechos humanos. De hecho, son los organismos multilaterales como la ONU y la UNESCO quienes comienzan en los últimos años, 10, 20, 15 años, comienzan o han comenzado o han determinado documentos en relación con la orientación de la inclusión, de las políticas de inclusión y del manejo de las tecnologías de la información en relación con la inclusión. Ha sido una preocupación, pues, de los organismos internacionales desarrollar las políticas que orienten a la escuela en función de la educación inclusiva. Y, por supuesto, a la base de eso están los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos, fundamentalmente, por ponerlo en términos un poco abstractos, los derechos humanos son ya un promedio. Es una ponderación promedial de lo que son los individuos humanos. En la medida en que en los derechos humanos hay implícito una ponderación promedial de lo que es ser humano, es que hay una lógica en relación con el mandato que se le hace a la educación de comenzar a obviar las diferencias que pueden impedir a un individuo, a un niño en particular, formar parte del promedio básico de aprendizaje que se exige en la escuela. En ese orden de ideas, esta inclusión como política implica el derecho de acceso igual a la escuela para todos y al mismo tiempo la equidad en los procesos desarrollados en la escuela. Esto ha traído en los últimos años problemas de orden técnico. En la escuela normal, en la escuela tradicional, la que suscita o suscitó ese criterio de normalidad versus anormalidad, en esa escuela también dio origen a un rubro escolar, a un rubro pedagógico que fue la educación especial. Por educación especial se entiende la educación de aquellos individuos que quedan marginados del promedio de normalidad, porque por sus condiciones psíquicas o somáticas corporales no pueden ingresar al promedio normal de aprendizaje que la escuela exige. Entonces la educación tradicional se venía moviendo y aún se viene moviendo así, pero la que llama la atención sobre esto es la política de educación inclusiva, se venía moviendo entre la educación especial y la educación corriente. Pues bien, con la educación inclusiva, con las políticas de educación inclusiva, ha comenzado a surgir un debate en relación con el estatus mismo de la educación especial. Lo que queda en cuestión es la educación especial, pues los debates giran en torno a si la educación especial puede desaparecer o está encaminada a desaparecer o si queda integrada a la educación corriente como un momento de la educación corriente, como una demanda que en un momento se puede hacer en los procesos estándares de educación, etcétera, etcétera. Cómo se integra la educación especial a la educación estandarizada, a la educación corriente. Ese tipo de cosas han suscitado, que en el fondo han suscitado unos debates conceptuales y técnicos bastante profundos en relación con el estatus de la educación especial frente a la educación inclusiva. Pues bien, en este orden de ideas tenemos que una política desarrollada por organismos internacionales en función de los derechos humanos ha suscitado una especie de movimiento en la pedagogía, una tendencia en la pedagogía, que es que la educación especial frente a la educación corriente comienza a tener un cuestionamiento, pues no puede mantener, digámoslo así, una consistencia propia, puesto que se asume que la escuela que era la escuela pública, por decirlo de alguna forma, que era el privilegio de los normales, también ha de acoger dentro de sus aulas y dentro de sus procesos individuos que habían sido considerados anormales, o sea, que estaban impedidos
por alguna razón, mediante algún obstáculo, para entrar a los promedios, al promedio normal de aprendizaje. Podemos mirar entonces, para detallar un poco más esto, el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice así el artículo primero que funda el desarrollo de las políticas de inclusión. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pues bien, como había afirmado hace unos minutos, los derechos humanos son ya un promedio. Así como la escuela había determinado un promedio, una cierta capacidad de aprendizaje, un criterio para juntar a los niños en la escuela como los normales, los derechos humanos también implican un promedio. Sí. Los seres humanos también son un conjunto universal cuyo criterio de agrupación, cuyo criterio de conjunción son que el ser humano está dotado de razón y conciencia. Y de ese conjunto universal, de todos los individuos dotados de razón y conciencia, hay unos subconjuntos incluidos en él, que son las diversas agrupaciones de raza, sexo, religión, origen social, opinión política, etcétera, etcétera. En la medida en que ya los derechos humanos, en su primer artículo, establecen un criterio promedial de lo que son los individuos humanos, un criterio universal para clasificar a los seres humanos, la escuela comienza a verse obligada a hacer eco de ese principio. No se puede segregar de la escuela a individuos que tengan algún obstáculo psicosomático, porque por principio todos los individuos y los seres humanos están dotados de razón y conciencia, y eso ya los hace partícipes de la educación pública, de la educación, fundamentalmente, de los contenidos de la educación, de los ideales de la escuela, etcétera, etcétera. Esas diferencias que pudiera haber con los que ordinariamente se entienden como normales, esas diferencias son secundarias, son del subconjunto, pero el subconjunto está incluido en el conjunto universal. Pues bien, aquí llegamos a algo que podríamos llamar, o que yo he dado en llamar, la paradoja de la educación inclusiva. La educación inclusiva es una pretensión de eliminar la segregación que está implícita en la yuxtaposición normal-anormal o educación especial, educación corriente. En la inclusión se pretende eliminar esa segregación. Pero entonces esto suscita una paradoja que puede resultar de cierta manera, o a primera vista puede resultar una simple bagatela conceptual. La paradoja es la siguiente: la educación inclusiva pretende eliminar la segregación, pero conservando la diferencia. Es decir, muchos teóricos de la educación inclusiva definen la educación inclusiva como ese movimiento pedagógico o ese movimiento de la pedagogía, ese operar de la educación en la pedagogía, en la cual las diferencias no se eliminan en la escuela, sino que por el contrario todas las diferencias pueden convivir en la escuela, y que los niños que inicialmente nombrados como anormales, los niños que inicialmente pudieran haber tenido o tienen de facto alguna dificultad psicosomática o cultural incluso para entrar a la escuela, realmente deben poder entrar a la escuela conservando su diferencia, porque lo que ocurre allí en la escuela es una convivencia de las diferencias de los diversos subconjuntos que son distintos entre sí. Esto se inscribe, por supuesto, dentro de esa tendencia contemporánea del rescate de las diferencias. De eso hace eco la educación inclusiva. Pues bien, la educación inclusiva, en ese orden de ideas, pretende no tener en cuenta la diferencia para entrar a la escuela, eliminar la segregación, conservando la diferencia. Pero justamente la paradoja está allí. Y el hecho es que la diferencia, la segregación que se pretende eliminar, más bien, la segregación que se pretende acabar, tiene su fundamento en la diferencia.
Lo que fundamenta cualquier segregación es el hecho de que haya diferencias. Solo porque existen diferencias es que se pueden llevar a cabo segregaciones, ya bien sea de raza, de sexo, de condición política, etcétera, etcétera. Toda segregación presupone siempre diferencias. Por tanto, en el lema de la educación inclusiva, su principio implícito de eliminar la segregación, conservando la diferencia, ya es una paradoja, puesto que pretende eliminar el efecto, pero conservando la causa, conservando la segregación. Ahora bien, la coexistencia de las diferencias en el plano común de la escuela ya implica, por supuesto, una situación paradójica, puesto que la escuela es un lugar en el que coexisten esas diferencias en función de ese principio de los derechos humanos que es el criterio de razón y conciencia. Todos los seres humanos están dotados de razón y conciencia, por tanto, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, es decir, no deben tener en cuenta sus diferencias porque finalmente hay algo que los hace, que es común a todos, que es justamente la razón y la conciencia. Entonces, ahí están los juegos de la paradoja. Querer eliminar la diferencia, la segregación, conservando la diferencia, pero al mismo tiempo querer hacer coexistir las diferencias no se puede si no es a nombre de una homogenización en función de un criterio. Pues bien, así, digamos, tendría ya descrita, como yo comprendo, la educación inclusiva y su paradoja intrínseca. Ahora vamos pues a las TIC, porque esta charla se refiere a la relación de las tecnologías de la información y la comunicación con la educación inclusiva. Hasta el momento solo hablé de cómo entiendo la educación inclusiva en general. Por supuesto, eso tiene detalles que pues, en el corto tiempo que tenemos no podemos determinar porque nos desviaríamos exclusivamente al tema de la educación inclusiva y tendríamos que dejar de lado las TIC. Pero para comenzar a pensar esa relación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación con la educación inclusiva, debo entonces hacer un pequeño paréntesis y pensar un poco en las TIC en sí mismas, independientemente de la relación que tengan con otras instancias de la cultura. ¿Qué son las TIC? Es decir, las siglas tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC fundamentalmente son máquinas. Eso son las TIC. Son máquinas que han adquirido un prestigio y un peso, digámoslo así, social, en el lapso de unos 60 años, 70 años más o menos, aproximadamente. En realidad, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación adquiere fuerza y relevancia justamente ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 40 del siglo XX, y comienza una vertiginosa carrera de ahí para acá, de tal manera que ya hay quienes hablan de una segunda revolución técnica e industrial a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero fundamentalmente son máquinas. Y es interesante el hecho de que estas máquinas hayan adquirido la relevancia que tienen en el mundo contemporáneo. Como toda máquina, es decir, son una fuerza productiva. Todas las máquinas ganan su legitimación social en el hecho de probar que pueden contribuir a la masa de fuerzas productivas de la sociedad. Y eso, así como lo hizo en su momento la máquina de vapor, que determinó la llamada revolución industrial de comienzos del siglo XIX, pues las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, este tipo de máquinas también han probado, o por lo menos eso parece, han probado en los últimos 60 años, 70 años, que pueden formar parte legítimamente de las fuerzas productivas a una gran escala y con un gran peso determinante en la sociedad contemporánea. La máquina es el paradigma de ejercicio de la técnica desde hace más o menos 200 años, un poco más, es la máquina. Los desarrollos técnicos fundamentales se ligan en torno a la máquina. ¿Y una máquina qué es? Fundamentalmente una máquina es un
artefacto funcional, es decir, un instrumento que, merced a su diseño y a sus propiedades, transforma energía automáticamente. Eso fundamentalmente es una máquina. Cualquier instrumento que cumpla esa definición, lo podemos decir, es una máquina. Transforma energía, puede ser energía cinética, puede ser energía eólica, puede ser energía eléctrica, puede ser el vapor, la energía del vapor, etcétera, etcétera. Diversos tipos de energía son transformados, convertidos en otra cosa, en otro tipo de energía o en otro tipo de proceso a través de la máquina. Estos instrumentos que hacen eso son los que pueblan la cotidianidad de los individuos de la sociedad moderna desde hace más o menos 200 años. Sí. Es la transformación de la energía automáticamente. Eso es importante, es automáticamente, significa merced a su propio diseño y construcción. Y una característica también de las máquinas, independientemente del tipo de energía que transformen, es que lo hacen con gran velocidad, con precisión, eficiencia y a gran escala. Esos son como unos 4 criterios del proceso de transformación de energía en la máquina. Una máquina que no lo haga así, una máquina que transforme la energía lentamente, con discontinuidad y sin precisión, sin eficiencia y en pequeña escala, sería una máquina condenada al fracaso. Por supuesto, una máquina que no lo haga. Lo que se le pide a toda máquina para legitimarse como fuerza productiva es que lo haga de esa manera, es decir, lo haga al contrario como lo acabé de decir, o sea, que lo haga con velocidad, con precisión, con eficiencia y a gran escala. Bueno, son una fuerza productiva importante, ya aprobada hace más de 200 años, y una fuerza productiva significa lo que hacen las máquinas es potenciar la acumulación de capital. Son una fuerza productiva importante, está enraizada en la estructura misma de la economía del capitalismo, el desarrollo de las máquinas. Pues las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pues hacen lo propio, hacen lo mismo. Son máquinas que transforman energía eléctrica. Si uno no encuentra una máquina perteneciente a las TIC que funcione con energía, que funcione directamente con energía eólica o con energía cinética, ¿no? Las TIC siempre toman su energía de una fuente de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica que las TIC procesan, que las llamadas máquinas de las tecnologías de la información y la comunicación procesan, es convertida en pulsos electrónicos, merced a su diseño, sus circuitos, sean electrónicos o digitales, es convertida en pulsos electrónicos que son susceptibles de ser medidos y cuantificados en dígitos binarios. Y en ese orden de ideas, ese procesamiento de la energía eléctrica en ese sentido y en esa cuantificación, pues permiten construir, controlar, producir y almacenar imagen y sonido. Fundamentalmente es eso. Las máquinas de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular las digitales, las que funcionan con circuitos digitales, han formado el ámbito o el campo de un dominio técnico que conocemos como informática. Son máquinas informáticas. Por lo general, cuando se emplea las siglas TIC, se hace referencia a máquinas informáticas. Porque se presume que son máquinas que transforman la energía eléctrica en términos de información. Eso es. Pues conocemos que las TIC son telefonía, radio, televisión y computación. Esos son como los 4 rubros técnicos de las TIC, las 4 especies, las 4 clases fundamentales de las TIC. Y tienen otra característica. Estas máquinas siempre se desarrollan en un sistema de red. Pues porque se trata justamente de enviar y recibir información hacia unas terminales a partir de unos servidores, fundamentalmente, o de unas estaciones que emiten las señales y constituyen siempre una red. Esa distribución de imagen y sonido en gran escala hacia terminales de usuarios con el tiempo ha suscitado, y con la estructura que se ha ido formando, ha suscitado un ámbito que se conoce como realidad virtual.
Es en el punto de la realidad virtual donde uno puede encontrar el encuentro con la escuela. Pues en una historia de las TIC, en una historia de la informática, en realidad se puede encontrar que la escuela jugó un papel importante en el desarrollo y en el avance de las tecnologías de la información y la comunicación. La escuela jugó un papel importante como el nicho de mercado, uno de los nichos de mercado más fuertes y más prolíficos en el avance de la industria de las TIC. Entonces, la historia de las TIC de alguna manera está ligada también a la historia de la escuela. Y ese punto de encuentro se da justamente porque el ámbito de lo virtual es tan propio de las TIC como propio de la escuela. Ese es su punto de empalme, eso que se llamaría realidad virtual. Es decir, esa producción y reproducción artificial y en gran escala de un entorno imaginario. Eso es lo que podríamos llamar realidad virtual. Imaginario en el sentido en que se constituye alrededor de la imagen y el sonido, y adquiere una cierta consistencia. En ese punto se encuentra con la escuela, porque la escuela también como lugar de encierro de los niños, de los adolescentes, también de los adultos, en general la escuela, pero en particular la escuela básica, es un entorno virtual, se comporta como un entorno virtual. Hay unos flujos de información en relación con un despliegue de imagen y sonido. Para eso son las didácticas. De hecho, las didácticas, toda didáctica en el fondo es una técnica para tratar de recontextualizar un saber en términos de imagen y sonido para llevar a los individuos una información, una comunicación acerca de algún contenido. Es un entorno de realidad virtual primario, lo diríamos así. Ya la escuela tenía la virtualidad dentro de sí, en los dispositivos de didáctica que permiten ejecutar las directrices curriculares. Pues bien, las máquinas informáticas parecían mandadas a hacer, o parecieron siempre mandadas a hacer para la escuela, porque son máquinas que permiten almacenar la imagen, almacenar el sonido, almacenar el texto en gran escala. Son máquinas que permiten desarrollar la escritura, también en gran escala, almacenar lo escrito, transformarlo, controlarlo. En fin, son máquinas que permiten hacer lo que la escuela en sus didácticas pretende también. Un control de la imagen, un control del sonido, un control de la palabra, etcétera, etcétera. Ese es el punto de encuentro. Porque también la escuela, con toda su virtualidad, íncita, se funda en una técnica milenaria que es la escritura. La escritura es una técnica muy antigua, más de 2000 años tiene la escritura. Y la informática también está ligada a la escritura. En la escritura se amarran una a la otra, se amarran ambas en un punto común. La informática posibilita entonces el trámite del saber escritural, que es el saber privilegiado de la escuela. En la escuela los saberes deben, para poder ser canonizados curricularmente en el dispositivo de la escuela, deben poder ser traducidos a escritura. La escuela no es muy oral. De hecho, la escuela de alguna manera tiene su origen en la necesidad de la alfabetización en torno a la escritura, por supuesto. En ese orden de ideas, los saberes, un saber que fuese exclusivamente oral, un saber que no pudiese pasar por la escritura, difícilmente puede formar parte de los saberes canonizados en la escuela. Pues bien, es el saber escritural lo que la escuela controla, con base en lo que la escuela diseña sus currículos, y justamente hay unas máquinas que procesan la escritura en gran escala, que emplean la escritura como su programa fundamental para reproducir imagen, almacenarla y distribuirla en gran escala y en una red que comunica a los diversos individuos. Por supuesto, esa virtualidad, por decirlo de alguna forma, que hay en la escuela y que ahora también se evidencia que había o que hay en las TIC, en las máquinas informáticas, en las tecnologías de la información y la comunicación, ya de alguna manera estaba en el libro. Con la escritura misma ya hay una virtualidad, ya hay
una codificación del pensamiento y de la imagen y un almacenamiento en un soporte. Pues eso es la escritura. Las técnicas de almacenamiento de la escritura y del soporte y de su agilización pues conforman una historia que tiene un punto de máximo alcance, por decirlo de alguna forma, en la imprenta. La imprenta permite agilizar los procesos de escritura y de reproducción del texto a gran escala, evidentemente, más rápido y con más precisión de lo que lo puede hacer un copista y un ilustrador antiguos. Pero con las máquinas informáticas esto parece potenciarse mucho más, a la n potencia, una gran capacidad de producción, distribución, etcétera, etcétera, del documento escrito. Y el documento escrito ya tiene una virtualidad. Efectivamente, el documento escrito ya guarda una virtualidad porque ya implica una codificación y una reproducción y un almacenamiento. Sí. Pues bien, la relación de las tecnologías de la información y la comunicación con la escuela, pues uno las podría resumir en 3 puntos, fundamentalmente. Primero, estas máquinas pues tramitan la lectoescritura, o sea, asisten en los trámites de la lectoescritura del ejercicio tradicional de la escuela, leer y escribir, almacenando texto, permitiendo producir texto, distribuyendo el texto. También para efectos de la didáctica, con su potencial de control de la imagen y el sonido que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, se muestran como una gran herramienta didáctica en muchos aspectos y de muchas formas. Y por supuesto, un tercer ámbito o elemento constitutivo de esa relación es la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación, efectivamente, son máquinas que exacerban la comunicación entre los individuos, la hacen más rápida, más veloz, más abundante, más intensa, si se quiere decir. Esto en relación con las tecnologías de la información y la comunicación y la escuela en general. Ahora bien, y en relación con la educación inclusiva, pues bueno, la educación inclusiva es una manera de la escuela. Es esa manera de la escuela en la que, por un mandato de organismos multilaterales, bueno, en los últimos, digamos, 15 años, 10 años, de organismos multilaterales, porque en realidad la educación inclusiva tiene sus orígenes en los años 70. Muchos historiadores, muchos conocedores del tema siempre remontan su origen a una ley de 1975 en Estados Unidos firmada por el presidente Gerald Ford, la ley de los niños discapacitados, el acto legislativo de los niños discapacitados que ya obligaba a las escuelas públicas a aceptar fondos del Estado para incluir niños que estaban por fuera del promedio de aprendizaje dentro de sus aulas. Digamos que ese sería como el primer hito, el primer paso desde una política cuyo desarrollo viene a mostrarse hoy en las tendencias generales de la educación inclusiva. Pero bien, es la escuela pública, la escuela corriente, la escuela tradicional, la que comienza a incluir individuos que originalmente o antes de este movimiento, antes de este mandato, eran considerados como no normales o por fuera del promedio. Y es esta misma escuela la que potenció el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la que acompañó a la informática en su desarrollo, como su primer nicho comercial, como su primer cantera de usuarios, fueron las universidades y las escuelas. Justamente por ese punto de empalme que hay entre las dos, su virtualidad, en su control de la escritura y de la imagen. Pues bien, en la escuela inclusiva, las TIC han de continuar siendo de gran ayuda, han de continuar en su simbiosis, solo que en una escuela ya distinta, supondríamos, una escuela que incluye otro tipo, una clase nueva de individuos. ¿Y cómo entrarían las TIC? ¿Cómo sería la relación ahora con la escuela inclusiva? Pues no sería muy distinta de lo que ha sido hasta ahora, de los 3 puntos anteriores que mencioné, de asistencia en la lectoescritura, de ser herramientas didácticas y herramientas de comunicación. Permitirían, por supuesto, las TIC la integración a la escuela corriente de los discapacitados o de los considerados no normales o de los que por alguna razón han estado segregados de la escuela corriente. Permiten, justamente por su disposición en red,
por su trámite de la imagen y el sonido y la escritura, permiten la integración escolar. Sí, la inclusión escolar más que la integración. Lo harían a través de unos formatos accesibles para las personas con limitaciones, unos formatos y unos programas especiales, por supuesto, de hecho es así. Y prestarían ayudas, unas ayudas para incrementar, mantener y mejorar las capacidades funcionales de los individuos en relación con la máquina. Es decir, las máquinas tendrían que mejorar su ergonomía para permitir que aquellos individuos que tienen limitaciones de movimiento, etcétera, etcétera, puedan operarlas. En ese orden de ideas, estas relaciones consisten en que la máquina ha de permitirle al individuo integrarse a la escuela normal, o a la escuela pública, o a la educación estandarizada, o a la escuela corriente, como la queramos llamar. Esa es su relación fundamentalmente. No, es un asunto estrictamente técnico, de diseño de las máquinas. De hecho, la UNESCO, por supuesto, se pronunció en relación con las máquinas. Más o menos en 2009 hubo un pronunciamiento de la ONU sobre la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades. Y efectivamente hay una parte dedicada a las máquinas, justamente donde hay un mandato sobre el diseño de las máquinas. O sea, es un asunto técnico, es un asunto de diseño. Las máquinas seguirán en la misma simbiosis de la escuela, solo que ahora su diseño habrá de variar para que en esa simbiosis con la escuela permitan la inclusión de individuos que tradicionalmente habían estado segregados de la escuela. De acuerdo con la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidades, en el numeral E de esa convención, hay una definición de discapacidad. Dice que las discapacidades son como un efecto que se suscita en las personas que tienen daños, barreras actitudinales o ambientales y que les impiden la completa participación en la sociedad en condiciones de igualdad. Eso es lo que llamaríamos una discapacidad. Pues bien, también manda esta convención que las máquinas, las TIC, estas máquinas que han de permitir la integración de los individuos, el diseño de estos productos, programas y servicios deban universalizarse de tal manera que permitan la integración de los individuos, por supuesto, y la participación en las actividades de la sociedad. Dentro de esas actividades está la escuela, claro, la educación. Cualquier persona, sin distinción de ninguna índole, debe poder usar la máquina. O sea, la máquina debe estar diseñada de tal manera que la persona lo pueda usar independientemente de sus condiciones psicosomáticas. Esto significa que se trata de una simplificación de las propiedades ergonómicas de la máquina. La máquina se le exige a la máquina en su diseño desde una política, desde un mandato de un organismo multilateral como la ONU, se le exige ahora a las máquinas ser tan universales como la escuela. Así como a la escuela se le exige ser universal y no hacer distinciones entre los niños de ninguna índole, sino solamente atenerse al criterio de que son individuos dotados de razón y conciencia, igual a las máquinas se les exige una universalidad en su diseño, en su ergonomía, para que cualquier usuario pueda operarlas sin distinción. Pues bien, tenemos entonces ya en este punto tres términos. Uno, ese criterio de razón y conciencia que hace una demanda de universalidad a la escuela, pero que al mismo tiempo se lo hace a las máquinas informáticas. Dos, la lectoescritura. Y tres, la segregación. Son tres términos que están allí en juego en la relación entre las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y la escuela con pretensiones de inclusión, es decir, con pretensiones de universalidad para todos. Es decir, universalidad para todos es una redundancia, evidentemente. La misión de la escuela como entidad, como institución de la cultura moderna, es posibilitar a todos los individuos el acceso a un tipo de saber, el saber letrado. Cuando mencionamos
la relación de la escuela, esta institución que posibilita el acceso al saber letrado, con las tecnologías de la información y la comunicación, implica que las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan también y exigen un dominio del saber letrado, pero al mismo tiempo posibilitan el acceso al saber letrado. Son un instrumento para el acceso a ese saber. El saber de la escuela, el saber fundado en la lectoescritura, y al mismo tiempo el acceso a ese saber se puede mediar a través de esas tecnologías de la información y la comunicación. De ahí el mandato de un diseño universal para todos sin distinción. Pues bien, había dicho al comienzo de esta charla, ya para comenzar a recorrer la recta final de la misma, que una política educativa o que la pedagogía o que la educación no puede entenderse al margen ni de la política ni de la economía. Porque la pedagogía es una forma de la política y la política es una interpretación de la economía. Por consiguiente, hay una relación entre pedagogía o educación y economía. Y ya para terminar, este es el punto en el que quiero adentrarme en estos últimos minutos, esa relación de la educación inclusiva con las TIC en función de procesos económicos. Es esto. Hemos dicho, o he dicho yo aquí, que la política de inclusión se funda en los derechos humanos y que los derechos humanos ya establecen un criterio de lo que es lo humano, es decir, un promedio, un índice de la humanidad, el cual es la razón y la conciencia. Los derechos humanos son derechos, en principio, del individuo. Por ejemplo, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que todo individuo tiene derecho a la educación. Cuando se dice que todo individuo tiene derecho a la educación, perfectamente se puede, y si hacemos una equiparación de educación con escuela, entonces diríamos el individuo tiene derecho a la educación, es decir, al ingreso a la escuela, y por consiguiente tiene derecho al saber letrado, y el saber letrado de la escuela por lo general es la ciencia. Esto desarrolla un poco la paradoja de la educación inclusiva, porque esas disciplinas curriculares, que en el fondo son nombres de las ciencias, matemáticas, geometría, biología, etcétera, etcétera, en tanto son disciplinas, exigen al individuo resignar su singularidad a nombre de un promedio. El individuo en la escuela está sometido siempre a los promedios, independientemente de las diferencias, justamente porque el saber al cual entra es el saber de letrado, el saber de la ciencia. Y esto es lo que posibilita, por supuesto, determinar exámenes de Estado, es decir, establecer promedios sobre el ejercicio de la razón y la conciencia en el medio del documento escrito. Ahora bien, ¿qué es lo que significa razón y conciencia exactamente? ¿Qué significa eso, ese criterio con base en el cual se inaugura o se sostiene toda una política de derechos humanos y una subsecuente política de educación inclusiva? Los derechos humanos, por supuesto, son ideales regulativos que determinan políticas y en ellos existe, por supuesto, un ideal de persona, puesto que son derechos de la persona fundamentalmente. Con la Declaración de los Derechos Humanos podemos leer que ahí se va perfilando ese ideal, donde el individuo tiene derecho a la vida privada, por ejemplo, a la familia, a la propiedad, a la libre circulación, a la nacionalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de elegir y ser elegido como representante por voto directo, etcétera, etcétera, etcétera. En esos derechos se va constituyendo un ideal de individuo, que es el individuo de los derechos humanos, la persona de los derechos humanos. En la medida en que tiene derecho a una vida privada, a una familia, a una propiedad privada, ya bien sea individual o colectiva,
a la libre circulación, etcétera, etcétera, uno lo que ve perfilarse allí es el individuo de las sociedades como economía de mercado, fundamentalmente. Los derechos humanos son derechos enunciados para las sociedades con economías de mercado. Y ese individuo ideal, el que es sujeto de derechos, es el individuo de las economías de mercado, evidentemente. Por tanto, ¿qué son la razón y la conciencia? Pues la razón, en últimas, se viene revelando como la capacidad de desenvolverse con inteligencia en el mercado, por supuesto, y la conciencia como aquella actitud de reconocer como valores fundamentales a la familia, a la propiedad privada, a la democracia representativa y evidentemente al mercado. Por aquí se nos revela entonces que la educación inclusiva es un proyecto liberal, netamente liberal. El individuo segregado de la escuela queda segregado del mercado, evidentemente. Y esto nos lleva a dos términos o a tres conceptos más o menos, llamemos los conceptos, que están a la orden del día en las políticas públicas, en particular en las políticas públicas en educación, que son aquellos términos de capital humano y capital social, así como de empoderamiento y gobernanza, por ejemplo. El desarrollo humano, todo este tipo de términos que han comenzado a circular y que tienen una familiaridad y una relación con la educación inclusiva y con el desarrollo también de las tecnologías de la información y la comunicación. Se menciona, por ejemplo, que el desarrollo de las TIC es idóneo para el desarrollo del capital social. La ONU, la Comunidad Económica Europea, la UNESCO, han desarrollado documentos al respecto donde se examinan las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con el capital social, el capital humano. ¿Qué son el capital social y el capital humano? Fundamentalmente el capital social se refiere básicamente a los vínculos interpersonales que puede desarrollar un individuo y también los vínculos que puede desarrollar una comunidad con otras. Eso fundamentalmente es lo que determina el término capital humano, o lo que permite pensar en estos contextos el término capital social. Y así también el capital humano se refiere a las capacidades del individuo, a sus capacidades desarrolladas en un proceso de formación permanente, de la cuna hasta la tumba, se puede decir en ciertas políticas criollas sobre educación. Este gran énfasis en estos conceptos de capital humano y capital social involucran al mismo tiempo un asunto de regulación del mercado. Lo que hay es una crisis, evidentemente. Tenemos que en épocas de crisis, como la de ahora, hay una crisis económica, una desaceleración de la economía mundial que tuvo su punto de eclosión, que se venía gestando, pero que tuvo su punto de derrame, por decirlo así, de desarrollo manifiesto a partir de la crisis de 2008 en Estados Unidos. Eso ha determinado, evidentemente, una serie de condiciones, pero eso se viene gestando de mucho más atrás, se viene gestando desde los años 90, con el triunfo del liberalismo y la caída también de los estados del socialismo real, se viene gestando un énfasis en el libre mercado. Pero, por supuesto, el libre mercado implica una retracción del Estado en el liberalismo clásico. El liberalismo clásico promueve una retracción del Estado sobre sí, dejando al mercado regularse por sí mismo. Pero en los momentos de crisis existe el ideal que orienta las políticas económicas contemporáneas y la fe ciega en que los mercados se regulan a sí mismos y que por consiguiente el papel de los individuos está en su capacitación. La educación juega un papel importante en el desarrollo humano y social, evidentemente, pero también existe la
la tendencia a pensar que basta con la educación, que es suficiente la educación, que los mercados no hay que alterarlos, que es suficiente con la educación de los individuos para producir desarrollo social. Y que hay lugares donde, y se dice de una manera un poco retórica, su capital más importante es la gente. Sobre todo en los países del tercer mundo se les dice su capital más importante es la gente. Y justamente es para estos países, sobre todo para los que se desarrollan las políticas de inclusión y desarrollo del capital humano y del capital social. En ese orden de ideas, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, juegan un papel crucial también por su potencial de interrelación y comunicación. Pero esto implica otra cosa, y es justamente que esto legitima el uso permanente de instrumentos informáticos en la vida cotidiana, exacerba su consumo justamente porque a partir de su consumo se puede potenciar el capital humano y el capital social. Entonces, en atención al orden, al desarrollo económico, se puede pensar que la educación inclusiva, que es un mandato de desarrollo de un principio de la UNESCO, de la ONU, de los derechos humanos, fundamentalmente el principio de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ese mandato que incluye o que determina a los niños con discapacidades dentro de la escuela pública normal o corriente, ese mandato se funda sobre un movimiento también económico, el movimiento de la crisis de la economía contemporánea, donde en la fe ciega de que el mercado se regula por sí mismo, lo que debe hacerse es permitir la capacitación de la gente para que la gente se empodere de sus problemas y establezca procesos de gobernanza. En ese orden de ideas, el mercado no se toca, él se regulará por sí mismo, el Estado se retraerá y la gente se empoderará de sus propios problemas, estableciendo redes de comunicación, etcétera, etcétera, y las tecnologías de la información y la comunicación ayudarán a formar los individuos y al mismo tiempo ayudarán a la gente a unir y a crear vínculos entre sí para desarrollar el capital social y humano. Debido al tiempo no puedo seguir desarrollando este punto que contiene muchas cosas, muchos más detalles, he tratado de simplificarlo al máximo, pero pues hasta aquí voy a dejar esta charla. Muchas gracias por su atención.